Eduardo Horacio Greco, Despertar el don bipolar. Un camino hacia la curación de la inestabilidad emocional. Ediciones Continente, Editorial Kairos. Prólogo a la edición española. Seguir los recorridos de la historia de la bipolaridad en el campo de las ciencias y artes terapéuticos es un laberinto difícil de resolver, pero muy común en la historia del padecimiento humano, donde florecen los equívocos, los textos contradictorios, las propuestas enfrentadas y los mensajes de desesperanza. Y en medio de todo esto, la bipolaridad parece moverse al margen de la historia de la enfermedad, como si jugara a las escondidas con ella. Su valor marginal de espacio poco comprendido es propio de su misma naturaleza. La bipolaridad cuestiona de modo severo los fundamentos de una práctica curativa que desconoce la raíz de su presencia en la vida de las personas y reduce su causa a factores biológicos. Este libro pretende recuperar una mirada sobre la bipolaridad que continúa la propuesta de mi obra anterior, La bipolaridad como don, cuyo fundamento radica en considerar este trastorno como fruto de talentos que no desarrollamos, más que como defectos o disfunciones orgánicas y apostar a la cura por medio de un cambio de vida sustancial, más que a través de un control farmacológico. El hecho de que este libro, publicado originariamente por Ediciones Continente en Buenos Aires, Argentina, en 2004, sea editado ahora en España es un indicador de que existe una clara conciencia de la necesidad de un cambio de perspectivas en el campo de la bipolaridad. Espero que el contenido de sus páginas siga contribuyendo en esa dirección. Eduardo Greco, México, Distrito Federal, enero de 2011. Prólogo a la primera edición. La sabiduría de los nativos de Norteamérica nos enseña que cada animal tiene su medicina. Esta medicina es su virtud intrínseca, su poder personal, su don. Por ejemplo, según Jamie Sams, la medicina del caballo es el poder físico y sobrenatural. La de la mariposa, la metamorfosis. La del murciélago, el renacimiento. Prólogo a la primera edición. La sabiduría de los nativos de Norteamérica nos enseña que cada animal tiene su medicina. Esta medicina es su virtud intrínseca, su poder personal, su don. Por ejemplo, según Jamie Sams, la medicina del caballo es el poder físico y sobrenatural. La de la mariposa, la metamorfosis. La del murciélago, el renacimiento. En determinadas circunstancias, sobre todo en situaciones de crisis, podemos recurrir a la medicina de un animal en particular para despertar ese don especial en nosotros mismos que nos ayudará a transitar y resolver esas crisis. Esto es exactamente lo que Eduardo Greco nos propone ya mismo desde el título de este libro, despertar el poder bipolar que yace dormido tras la sintomatología. En mi libro Terapia de vidas pasadas, técnica y práctica, afirmaba que el sentido de la TVP y de toda terapia, al fin, era transmutar nuestras neurosis en virtudes. Al momento de escribir esa frase, no conocía aún a Eduardo. Años después supe que la lectura de Eduardo de aquel manuscrito fue decisiva para su publicación. En realidad debo decir que su intervención ha sido decisiva en mi desarrollo profesional. Hoy no puedo dejar de maravillarme cuando Eduardo habla de transmutar la oscilación en una virtud. Aunque utilizamos distintas herramientas terapéuticas, compartimos una idéntica actitud frente al ser doliente. No es esta la única coincidencia de las muchas que compartimos. Hay una en particular que lo resume todo, el concepto de enfermedad. Hace rato que he desechado este vocablo de mi lenguaje terapéutico. Para mí los dolores están en el alma y es en el alma lo que hay que sanar. Para Eduardo, la bipolaridad no es una enfermedad,
Es un modo de ser donde las conductas han sido mal encaminadas. Se me ocurre que esta forma de comprender la bipolaridad bien podría servirnos de paradigma para el abordaje terapéutico de otras condiciones psíquicas dolorosas. Confieso que no tenía la menor idea de la existencia de la bipolaridad hasta que Eduardo me habló de ella. Aún así, me llevó mucho tiempo comprender qué significaba ser bipolar. Recién cuando leí La bipolaridad como don, comprendí cabalmente de qué se trataba. Desde que lo conocí, siempre he admirado a Eduardo su capacidad de acción, su capacidad creativa, su despliegue en distintos frentes al mismo tiempo y el amplio espectro de conocimientos, temas y experiencias que desarrolla en su prolífica obra. Siempre me intrigó cómo era posible que un hombre pudiera dominar aspectos del conocimiento y de la experiencia clínica tan variados y escribir con tanta facilidad y rapidez como él lo hace. Un ejemplo típico de esta capacidad fue cuando publicó Lo no revelado, de la novena revelación. Yo apenas había leído el libro de James Redfield cuando Eduardo publicó Lo no revelado. Después de leer La bipolaridad como don, me di cuenta de que efectivamente Eduardo ha desarrollado en todo su potencial su don bipolar. Al decir esto no puedo evitar pensar en el paralelismo con los chamanes. Eduardo se pregunta cuál es el talento que no habrá desarrollado una persona para transformarse en bipolar. Es sabido que un chamán puede enfermarse gravemente e incluso morir si rechaza su destino de chamán y no hace lo que debe hacer. La sanación sobreviene casi inmediatamente cuando acepta y ejerce su poder sanador. Pareciera que este es el camino del bipolar: reconocer, aceptar y desarrollar su don, su medicina personal. Eduardo dice que uno es el agente de su propia curación en cualquier tratamiento. No importa la herramienta terapéutica que se utilice, si la conciencia no despierta y lucha por su salvación, no hay muchas garantías de un resultado positivo. Morris Netherton, creador del término terapia de vidas pasadas, dice que como terapeutas no curamos a nadie, es el paciente que va a través del dolor y sale curado. Personalmente, siempre he considerado el trabajo con la regresión como un trabajo plutoniano y el rol del terapeuta más bien como la de un guía y acompañante. Cada uno debe descender o sumergirse en su propio Hades, su propio infierno, en el sentido mítico del vocablo infierno, para sanar su alma. Como terapeuta he acompañado a cientos de personas a descender a su propio infierno, en procura de su sanación. Pero no he conocido a nadie que lo hiciera como Eduardo lo hizo. Cuando Eduardo afirma que sabe con el pensamiento, con el alma y con el cuerpo de que habla, es verdad. Doy fe de que Eduardo ha descendido a lo más profundo de sus infiernos por sí mismo, ha entrado en su propia oscuridad, ha abrazado a su sombra y ha regresado a la luz, rescatando a su alma y conquistando su tesoro. Eduardo logró finalmente lo que Orfeo no pudo hacer con Eurídice. Este libro es apenas una parte de ese inmenso tesoro que Eduardo ha conquistado para sí mismo y para sus semejantes. Ahora estoy convencido de que es posible despertar el poder bipolar, pero esta experiencia inevitablemente nos lleva más allá. Una persona bipolar bien puede ser un maestro que nos está enseñando un nuevo camino si el bipolar puede despertar su poder. ¿Qué hay del poder personal de cada uno de nosotros? ¿Estamos preparados para despertar nuestro propio don? Lo esencial es invisible a los ojos, decía el Principito. La persona bipolar bien podría ser un maestro que nos está enseñando un nuevo camino. Doctor José Luis Caboulí, San Luis, Argentina, enero 2004. Introducción a la primera edición. Soy un poco de todo y pienso que si fuera en un buque pirata sería lo mismo el capitán que el cocinero.
Jaime Sabines. Desde su publicación en octubre de 2003, la bipolaridad como don ha ocasionado un impacto totalmente inesperado que no deja de sorprenderme. Su repercusión tal vez se deba al mensaje esperanzador que transmite y al hecho de que indica un camino posible a recorrer para transformar la inestabilidad emocional en una virtud. Como en muchas otras circunstancias, la esperanza, a condición de que no se dilate de un modo desmedido, la esperanza que se desmorona es tormento del corazón, Proverbio 13:12. Resulta buena y hasta terapéutica, ya que como lo ilustra el mito de Pandora, es remedio contra todo mal que parece insalvable. El último recurso que los dioses regalaron a los hombres para enfrentar sus problemas y ciertamente un don que cuando está activo dentro de nosotros produce milagros. También algunas personas han encontrado en las páginas de mi trabajo anterior explicación a sucesos y vivencias de su vida que nacían de una forma compulsiva, en su conciencia como una desgarradora sin razón. Y el recobrar, aunque sea en parte, el sentido y la continuidad de la existencia, no deja de ser una experiencia alentadora que todos anhelamos que nos acontezca y que seguramente motiva a establecer una conexión especial con el libro que la provoca. De modo que, despertando comprensión y esperanza, la bipolaridad como don ha servido para ascender un peldaño más, aunque sea muy pequeño, en el proceso que conduce hacia un replanteo de las raíces, del sentido y del destino del malestar bipolar. Si bien de una manera muy tímida aún vemos que está surgiendo una nueva manera de comprender la bipolaridad. Esto no sucede como consecuencia de las investigaciones sobre este padecer, sino que está ligado a un cuestionamiento más amplio sobre el concepto de enfermar y en especial sobre la creencia que homologa el vivir con el sufrir y el ser con la infelicidad y la desdicha. En la medida en que nos vamos liberando de tales patrones mentales, dejamos atrás la idea de que hay que resignarse ante la enfermedad y aceptarla como un mal, para introducir otra concepción más generosa y justa sobre ella. La enfermedad, a pesar de todo lo que pueda desgarrarnos, no es un castigo, ni un desmérito, ni una condena, ni una desventura, sino una ayuda generosa en el proceso de aprendizaje de nuestra existencia. Es un camino que cuando hemos tomado rumbos equivocados nos lo señala y por este medio nos da la posibilidad de regresar al sendero correcto, al igual que nuestros vínculos. La enfermedad ejerce un magisterio en nuestra historia y por lo tanto debemos aprender de ella y estar agradecidos por su presencia. De modo que, si estas premisas se extendieran al tratamiento del paciente bipolar, se pondría mayor énfasis en que éste descubriera el significado de la bipolaridad en su vida, poblara de palabras el silencio de su malestar y descubriera el hecho de que su oscilación exagerada y antagónica es fruto de un talento no desarrollado, que en seguir insistiendo en que alcance la meta de la estabilidad a cualquier costo. El bipolar no logra estar presente en el presente, el ahora es un concepto lejano e inaprehensible para él. Del mismo modo, no puede introducir matices en su vida, todo es extremo, desmedido y adverso. Tales circunstancias se deben a la falta de eje interior que padece todo bipolar. Ahora bien, si él lograra construir ese eje, podría fundar puntos de referencia ciertos y expandirse y contraerse sin perder su centro. Esta ausencia de eje puede también plantearse como una carencia de contacto con su ser, en la medida en que en ese terreno el bipolar desconoce quién es realmente y rellena esa ignorancia con fantasías omnipotentes o menoscabantes. Sobre todo esto he hablado en la bipolaridad como don. Allí se insiste en la importancia del despliegue de la creatividad como herramienta esencial, junto a la construcción del eje interior y el desarrollo del don de los matices, para la cura de la bipolaridad. Y si bien en este libro hay un capítulo dedicado a los tratamientos posibles, muchas personas que me escribieron preguntaban, ¿cómo curar? ¿Qué más se puede hacer?
De modo que en este nuevo libro presento un plan de vida que pretendo que puedan seguir otras personas. Lo pretendo con humildad, pero también con firmeza, a partir de mi propia experiencia como terapeuta y bipolar. Tengo la convicción de que cuando un paciente incorpora este plan y lo pone en práctica, puede dejar atrás el antagonismo exagerado e incontenible de sus emociones. Al igual se ha visto sujetado hasta ahora. Por lo tanto, ofrezco a consideración del lector esta convicción mía, pues tal como afirma Novalis, el gran poeta romántico alemán, no cabe duda de que cualquier convicción gana infinitamente en cuanto otra alma cree en ella. Uno es el agente de su propia curación en cualquier tratamiento. Las técnicas son solo instrumentos para alcanzarla. Si la conciencia no despierta y lucha por su salvación, no hay muchas garantías de resultados positivos. Es por eso que aunque el lector podrá encontrar aquí diversas vías sanadoras, lo más importante de la propuesta reside en la capacidad que tengamos de avivar el fuego de nuestros propios curadores internos, ya que la bipolaridad no será derrotada por medios exteriores a la persona, sino convocando la fuerza interior autocurativa que yace dormida dentro de ella. Hay que tener presente que la mayoría de los bipolares son neuróticos y que solo un porcentaje muy pequeño de ellos presenta un cuadro de personalidad psicótica, una pérdida de realidad masiva y constante. Es importante esta puntualización, ya que cuando dejamos de considerar a las personas bipolares con criterios psiquiátricos usados para la psicosis, comenzamos a verlas desde otra perspectiva. Además, esto nos permite incluir en nuestra reflexión todo un espectro de manifestaciones psicofísicas que tienen una alta conectividad con la bipolaridad o son formas encubiertas de tal padecer. Claro está que esto implica un pasaje de un criterio puramente nosológico de clasificación a una concepción más estructural de la bipolaridad. Este libro está fundado además en una perspectiva estructural, precisamente en el hecho de que el enfoque terapéutico no debe olvidar que no son cuadros clínicos los abordados en un tratamiento, sino personas singulares y únicas. Hay una cuestión más que he querido introducir y es el rol del terapeuta, y el cual debiera ser, según mi entender y a partir de mi propia experiencia, su actitud ante un paciente bipolar y qué posición debiera asumir para contribuir a su cura. En esta dirección he querido revalorizar todo el trabajo psicoterapéutico, relacional y de desarrollo personal. El terapeuta debiera aprender, así como Buda alcanzó la iluminación sentado bajo un árbol, del mismo modo, él debería ejercitarse en el sentarse firmemente y sin balancearse a escuchar al paciente sin prejuicios, sin ansias clasificatorias, sin anhelos de cura, y solo intentando comprender el sentido de la oscilación y el sufrimiento de la persona que tiene frente a él. En el momento que estoy terminando de escribir estas páginas, observo cómo la noche se va apoderando del paisaje y crece en la costura por donde la luz del día se aleja hacia otros horizontes, y en los miles de matices dibujados por la oscuridad, de formas cambiantes y plásticas que otras veces he dejado pasar inadvertidos, pero hoy no. Me voy quedando suspendido a tal punto en mi pupila y mi conciencia parecen estar entrelazadas y me estoy volviendo uno con el anochecer. Regreso ahora a mi escritorio y a los originales de este trabajo, pero traigo conmigo la imagen de la equilibrada transición, recién contemplada en la naturaleza y sentida con todo mi ser. Ella permanece vital en mi mente y genera una cascada de pensamientos y reflexiones. De alguna manera misteriosa pero reveladora, en esa imagen de la tarde anocheciéndose estaba plasmada una enseñanza para mí que ahora quiero transmitir en este libro y compartir con los lectores. Balance, no estabilidad. Matices, no homogeneidad. Creatividad, no resignación. Plan de vida, no solo tratamiento. Flexibilidad, sin dispersión. Curadores internos, no dependencia exterior. Aceptación de ayuda, no de rescate. Presencia en el presente, apasionada serenidad. Día y noche sucediéndose incesante y pausadamente.
No tengo palabras para agradecer a los amigos de Ediciones Continente, que siempre hacen posible que mis sueños bipolares se conviertan en realidad, y también a todos los poetas y autores que convoqué para que me ayudaran a descorrer aún más el velo de la inestabilidad emocional y explorar sus secretos. Eduardo Greco, Cuernavaca, México, enero de 2004. Capítulo 1. ¿Por qué oscilar es tan malo? Estos versos están fuera de mi ritmo. Yo también estoy fuera de mi ritmo. Fernando Pessoa. Vamos a entrar en el mundo del paciente bipolar. ¿Me acompañan? Conviene siempre tener presente durante todo el recorrido que en el bipolar se exagera un modo de funcionar universal que es inherente a la vida humana, del que todos disponemos, el antagonismo complementario de los opuestos. Entre la oscilación inmoderada de la bipolaridad y la rigidez embarada de la esclerosis existe un punto de equilibrio posible que no se trata de una localización fija, sino dinámica, de un punto que no es tanto un lugar preciso como un intervalo, una zona donde los antagonismos se hacen conciliables, en suma, una gama de matices. Esto quiere decir que ser estático no se corresponde a una posibilidad sana de ser, cierto tipo excepcional de meditador, que permanece inmóvil por largos periodos y sin embargo es una persona muy saludable en todos los aspectos, precisamente por ser una excepción, una anormalidad. Confirma lo dicho antes. La estabilidad por sí misma no debiera ser un valor terapéutico a conquistar, por si el movimiento proporcionado, la armonía móvil, la solidez flexible, el arraigo sin estancamiento. Si consideramos como el rasgo característico de la bipolaridad, su inestable vaivén cíclico, el hecho de que quien la padece va y viene, de un modo más o menos irregular, de un polo a otro entre la alegría y la tristeza, conviene considerar que tal alternancia para ser considerada disfuncional tiene que ser desmesurada y excluyente, es decir, debe reflejar esa imposibilidad interna de la persona para integrar polaridades, su dificultad de aceptar y de vivir en plenitud la ambivalencia. Desde el blanco al negro hay una variada progresión de grises, y en esto consiste la dificultad bipolar, su incapacidad para detenerse en matices y gradientes emocionales. Textura de la bipolaridad. Las presentaciones típicas de la bipolaridad se manifiestan bajo la apariencia alternada y excluyente de depresión y manía, pero existe un gran grupo de apariciones en donde ambas series emocionales son contemporáneas y superpuestas, y se las conoce como formas mixtas. Esta última posibilidad no constituye una rareza, sino más bien una condición bastante frecuente en la clínica, pero la simultaneidad de síntomas no significa integración ambivalente. Así es como ocurre, por ejemplo, en la manía disfórica, manía depresiva o en la depresión agitada. Por otra parte, varias investigaciones clínicas muestran que en esta manifestación de la bipolaridad es más virulenta, más resistente al tratamiento, más grave en sus síntomas y con el índice más alto de riesgo de suicidio. Y es al mismo tiempo la que esconde el mayor grado de creatividad. Pero ya sea bajo una u otra apariencia, la bipolaridad comparte un semblante o textura común que podría resumirse de la siguiente manera: oscilación inestable del humor. Más allá del pasaje de un estado emocional a otro, existe una tendencia reluctante en este vaivén del humor a lo largo de la vida. Sin un motivo cierto, la persona salta de un pico al otro, y si esto puede observarse en lo puntual, al considerar la totalidad de su historia, se aprecia que cada episodio forma parte de una cadena más abarcativa, de una serialidad repetitiva propia de la naturaleza bipolar. Esta ciclicidad puede estar separada por mesetas de aparente o real armonía, pero la posibilidad de recaer en una fase de depresión o de manía está presente como una amenaza constante, de manera que la oscilación toma aquí la figura de algo recurrente pero impredecible. El día y la noche se suceden de un modo estable, en cambio, en el acontecer bipolar todo es incierto, cíclico e inestable. Ya es franca de sazón lo que antes era risa. Alfonso Reyes. Comportamiento irregular.
Otro rasgo de las personas bipolares es la irregularidad y asimetría de sus conductas, que no siguen generalmente una línea directriz previsible, sino que van y vienen de acuerdo con el termómetro emocional interior, al compás de las hormonas. Naturalmente, esto provoca que se resientan sus rendimientos en las distintas áreas de su vida y que aparezcan ante los demás como personas inconstantes y poco disciplinadas. Muchas veces estos comportamientos son además explosivos, como un terremoto que brota de pronto, inesperada, inexplicablemente, tanto para el sujeto como para los que lo rodean. Actitud frente a la fatiga. Los bipolares tienen un patrón bastante propio, de ir cansándose progresivamente. Esto no se debe tanto a la fatiga propia de un esfuerzo como al aburrimiento que le provoca la rutina. De modo que cada tanto deben detener su actividad y hacer otra cosa para tratar de alejar esta vivencia, porque cuando lo invade siente que es un escenario que lo aplasta y del cual no puede escapar. El observador inexperto al ver esta actitud deduce que el bipolar carece de voluntad y firmeza y no le falta razón. Pero esto ocurre por motivos diferentes de lo que él piensa. No se trata, por ejemplo, de escasez de disciplina, sino una necesidad de estimulación renovada y siempre creciente que en el caso de faltar lo hunde en el tedio y el desinterés. Pero hay que tener en cuenta que el puño de la depresión que aprieta en el silencio del corazón del bipolar, aún en su manía, es también uno de los motivos de su agotamiento. Por una parte consume su energía interior y por otra lo enfrenta a un mundo cargado de adversidad que lo aplasta. No, no es cansancio, es una cantidad de desilusión que se me entraña en el pensamiento. Es un domingo al revés del sentimiento, un feriado pasado en el abismo. Fernando Pessoa. Vínculos y proyectos. Todo lo conectado con las relaciones y los proyectos representan un área conflictiva de importancia. El bipolar cambia rápidamente de postura frente a sus proyectos y afectos. Le cuesta mantener relaciones profundas y durante mucho tiempo. Es muy usual encontrar en las historias de estas personas numerosas experiencias de cambio laboral, vocacional y de pareja, generalmente con separaciones y desligues turbulentos. Esto se debe, en parte, a la búsqueda de la diversidad de experiencias como un alimento significativo del alma, a la complejidad de su mundo personal y a la tendencia a construir vínculos disfuncionales, enredados, tormentosos y atribulados, tanto con personas como con tareas y emprendimientos. Reacciones frente a situaciones nuevas. Los bipolares tienen una excitación inicial baja y una resonancia de corta duración. Puede ocurrir, sin embargo, que al inicio de las nuevas propuestas tengan una fuerte intensidad que decae a poco de andar, como si en el transcurso del tiempo decayera la motivación. Ocurre algo similar respecto a los objetos y a las personas. Acercamiento afectivo fácil, pero sin consecuencias prolongadas. Ahora bien, sin este tacto les provoca mucha efervescencia. Torpeza. Los bipolares suelen tener conductas torpes o desacertadas. En sus relaciones interpersonales se manifiestan como desmañados y deslúcidos, parecen ineptos y carecen de pericia para decir lo apropiado e iniciar o cerrar un vínculo de modo prolijo. Esta inhabilidad les provoca frustración e invalidez. ¿Qué es lo que hace que esta clase de torpeza genera? ¿Qué es lo que esta clase de torpeza genera en el bipolar? En el mundo interno, que disminuya su autoestima, ya de por sí decaída, y en lo externo, que se trabe y paralice, o bien que se acelere y se vuelva hiperkinético, aumentando así su incoordinación. Un equivalente de la torpeza son las desorientaciones espaciales y la pérdida del equilibrio que frecuentemente padecen. Se marean viajando en vehículo terrestre y cuando éste está detenido siente que se mueve, calculan mal las distancias, habitualmente se pierden. Frente al reproche de los demás por sus frecuentes torpezas y descuidos, un bipolar podría hacer suyas estas palabras del gran poeta mexicano Jaime Sabines. Abro comillas.
Te dicen descuidado porque ellos están acostumbrados a los jardines, no a la selva. Cierro comillas. Camuflajes bipolares. En ocasiones la bipolaridad no aparece como afectos, sino como equivalentes corporales. Esta idea clínica permite ampliar el concepto de bipolaridad e incluir un semblante más abarcador sobre ella, en sus formas enmascaradas o vegetativas distónicas. Del mismo modo, muchas conductas tales como el pánico, el síndrome de déficit atencional, hiperquinesis, adicciones, fobias, el juego, el sexo compulsivo, la fabulación, la predisposición a los accidentes, etc., puede resultar bipolaridades encubiertas. La trama bipolar. Tal como ya expresé en mi libro anterior, La bipolaridad como don, dado que es inevitable que me plagie a mí mismo en algunas consideraciones sobre este padecer, cuando es necesario que vuelva sobre ellas aquí. La historia personal del paciente bipolar revela que de niño sintió que no recibía el amor, el cuidado, la protección y el sostén que necesitaba, de modo que creció bajo la impresión de estar sujeto a una insuficiencia afectiva. Su interpretación de este hecho, su error cognitivo fatal, fue determinante para la constitución posterior de su sufrimiento bipolar. Atribuyó tal carencia a una condición de desamor. Si no me aman es porque no lo merezco, y si no merezco es porque no valgo nada. De este modo, la autoestima, la autoconfianza, la firmeza y la seguridad personal quedaron fuertemente dañadas y quebradas. A partir de estas premisas, el niño fue inscribiendo en su psiquismo una serie de pautas mentales no menos importantes. Si no valgo nada es porque soy indigno. Entonces está bien que no me quieran y que las cosas en la vida me sean hostiles. El círculo vicioso de la depresión. O no me importa que me den. Estoy indignado. No necesito nada. Círculo vicioso de la manía. Frente a esta situación, la pregunta que surge es, entonces, ¿bajo qué condiciones psicológicas e históricas se hace posible que estos dos estados afectivos, depresión y manía, se combinen en una persona y se transformen en un malestar que la carcome? La respuesta no es simple. Podría decirse que las personas bipolares son fuertemente ambivalentes frente a su propio yo, que no han podido decidir por el aceptarse o rechazarse. En el polo depresivo manifiestan una fuerte hostilidad hacia sí mismos, en la manía un extremado amor. Se aman y se odian, sin poder conciliar ambos aspectos en una misma realidad. Abro comillas, no soy nada, nunca seré nada, no puedo crear nada, cierro comillas, dice en este poema Fernando Pessoa. Pero luego agrega, abro comillas, aparte de esto tengo en mí todos los sueños del mundo, cierro comillas. Es decir, hay conciencia, suponemos dolorosa. Albergo en el pecho, como a un enemigo que temo ofender, un corazón exageradamente espontáneo, que siente todo lo que sueño como si fuese real, que acompasa con el pie la melodía de las canciones que mi pensamiento canta, canciones tristes como las calles estrechas cuando llueve. Hago aquí una digresión que considero importante. Se podrá decir que para fundamentar mis reflexiones acerca de la bipolaridad abuso del gran poeta portugués Fernando Pessoa y de sus famosos heterónimos. Por ejemplo, los versos anteriores los firma con Álvaro de Campos. Y de otros grandes poetas universales en desmedro de reconocidos autores del campo de la psiquiatría, la medicina y la psicología. Es decir, que me baso en ficciones, entre comillas, para describir un padecer tan real como el que nos ocupa, pero sucede que la poesía expresa mejor y más cabalmente las emociones, sobre todo las de los bipolares, que cualquier obra escrita proveniente de la ciencia médica o de las disciplinas psicofísicas, y no exagero. Ya lo decía una autoridad como Aristóteles, la poesía es más verdadera que la historia, porque ésta dice las cosas como fueron y la poesía como debieron haber sido. Recuérdese aquí la tragedia griega y cuando la estudió Sigmund Freud, por ejemplo.
deseoso de hurgar en el misterio del inconsciente. Desde luego, como terapeuta, uno tiene el deber de hacer silencio para escuchar y descubrir a la verdadera persona que se enmascara detrás de su sufrimiento y sobre todo de su discurso, sea este poético, prosaico, realista o fantasioso, reticente o verborrágico, para acompañarla después a encontrarse consigo misma. Más aún, uno mismo como terapeuta debe estar muy despierto y muy advertido de los peligros de la fascinación por sus propios versos, es decir, su propio discurso terapéutico, y volver sobre este cada tanto para modificar la letra, que deba ser modificada sin miedo a nuevos errores o contradicciones, tan propios de los hombres por otra parte. Jorge Luis Borges decía: toda interpretación es una ficción que se agrega a la realidad. Y al fin de cuentas, la interpretación del padecer bipolar también es un discurso y de algún modo una ficción que se agrega a la realidad particular de quien sufre dicho padecer. Por lo tanto, cualquier interpretación a partir de la cual se pretenda fijar para siempre un saber y una estrategia de cura o alivio de la bipolaridad fracasará, pues ningún saber ni ninguna interpretación puede ser nunca unívocos, definitivos ni estáticos, sino dinámicos, es decir, deben permitirse oscilar con la vida misma, teniendo en cuenta además los nuevos aportes multidisciplinarios para el abordaje de este trastorno y sobre todo la historia personal, el talento a potenciar y la individualidad irrepetibles de cada paciente. Ahora bien, los sueños de los bipolares no son ficciones para ellos y las imágenes mentales que los forman tienen existencia concreta. El carácter multidimensional de esta hace que sean muy difíciles de poner en palabras. A los poetas les resulta un poco más sencillo. Tengas en cuenta el hecho de que, entre comillas, cada palabra dice lo que dice y además y otra cosa. Cierro comillas, Alejandra Pizarnik. Por otra parte, lo que ellos ven como algo real es para quienes lo rodean, el atisbo de una sombra que no pueden llegar a representar y menos aún comprender. Atención flotante. Los bipolares suelen estar muy conectados y enlazados con su entorno de una manera muy peculiar e inconfundible. Son atentos aunque no concentrados, ligados al contexto pero no al foco. Perciben todo y no se demoran en detalles. Sintetizan mucho y analizan poco. Este mecanismo les da una perspectiva y un registro de la realidad no habitual y los lleva a arribar a conclusiones obtenidas por vía intuitiva que sorprenden a los otros. Concentrarse les resulta problemático y el esfuerzo que deben realizar para lograrlo aumenta su oscilación, ya que contraría una tendencia natural opuesta y los hace entrar en confusión. El bipolar está más abierto a experimentar la totalidad de los estímulos de la realidad que el común de las personas. Esto puede acarrear, por una parte, si se desconoce su modo de pensamiento, se lo considere disperso, cuando en realidad su diafragma perceptivo es muy abierto, y por otra, él sea propenso a los fracasos escolares o laborales, dado que los requerimientos académicos siguen patrones totalmente distintos de su modo de funcionar. Sin embargo, es bueno tener presente que a los bipolares que lo que a los bipolares les falta en concentración les sobra en atención, puesto que al igual que los disléxicos son atencionales natos. Voraz curiosidad. Esta singular relación con el entorno es un dato que se enlaza con la insaciable curiosidad que emana por todos los poros del bipolar. Esto hace que muchas veces estén saltando de una cosa a la otra y que sean evaluados como inconstantes, cuando en realidad están devorando el mundo con su percepción. Entre comillas, mis brazos insisten en abrazar al mundo, cierro comillas. Alejandra Pizarnik. La curiosidad se conecta con el horror bipolar al aburrimiento y el fuerte desarrollo de los sentimientos de desinterés que no tienen otro objetivo que el estar interactuando activamente sobre las cosas con las cuales se relaciona. Cuando el tedio lo embarga, suele intentar escapar de esta situación recurriendo a tres mecanismos básicos. Ensoñación creativa, sueña despierto.
cambiar su foco de atención hacia otro centro de interés y ponerse en movimiento. La curiosidad conduce al bipolar niño o adulto a la búsqueda de nuevas experiencias, a intentar aprenderlo todo, tocarlo todo, entrometerse en todo. Esto puede resultar para los otros una molestia. Abro comillas. Yo era la fuente de la discordancia, la dueña de la disonancia, la niña del áspero contrapunto. Yo me abría y me cerraba en un ritmo animal muy puro. Cierro comillas y dan. Pero el bipolar no está asistido por un afán de fastidiar a nadie, sino que actúa en función de un empuje natural de huir del hastío y de explorar el mundo. Las travesuras infantiles son un buen ejemplo de esta disposición a la aventura del conocimiento, que es un ingrediente importante de las cualidades bipolares. Matices. El don de los matices. Desde una perspectiva positiva, el oscilar implica la capacidad de poder ponerse en un punto de vista diferente del actual, lo que suele resultar una buena estrategia para comprender lo que no se conoce. En este pasaje de un polo al otro, el bipolar va recorriendo una gama de gradientes a una gran velocidad. Esto le permite alcanzar, cuando está bien aspectado, el dominio de una vasta escala de emociones diferentes en tiempo récord y experimentar un arco muy amplio de tonos y matices afectivos en los vínculos y la comunicación. Este talento, compartido con la creatividad, es inherente a la condición bipolar y cuando el paciente está mal aspectado permite comprender la oscilación como una manera de negarse a abrir las puertas al ensayo y la exploración de los gradientes afectivos, diferencias, y un correlativo refugio en las cimas emocionales de la tristeza y la alegría, con el objetivo de excluir cualquier posibilidad de cercanía, contacto y combinación entre ellas. El motivo de esta habitación a experimentar la ambivalencia hay que rastrearlo en la historia del bipolar. Pensamiento concreto. Las formas del pensar reflejan maneras de vislumbrar y entender el mundo. El pensamiento bipolar es circular, dialéctico, dinámico, totalizador, pleno de cualidades sensibles, como una especie de sistema de conceptos vivos, sumergidos en imágenes, de manera que para él el universo es una realidad concreta, plástica, pero sobre todo en movimiento. Este tipo de estrategia cognitiva le implica atarearse con grandes bloques de información a mayor velocidad que a su propia formulación verbal, lo que puede procurarle un mayor rendimiento intelectual, un mejor control del equilibrio emocional y el poder penetrar en áreas de la personalidad donde no existen palabras, el inconsciente. Claro está que esto funciona como una disposición que está distorsionada en el bipolar, pero indica la riqueza potencial de su mente. Por otra parte, además de este rasgo, el pensamiento bipolar posee una orientación intuitiva y multidimensional. Lo primero lo lleva a ser capaz de arribar a conclusiones sorprendentes, aunque no puede dar cuenta de los procesos que lo condujeron a tal respuesta. Y lo segundo, a experimentar los pensamientos como realidades desde incontables puntos de vista simultáneos y con una gran intervención de todos sus sentidos. Para el bipolar las palabras, tal como él las expresa, son imágenes sensoriales. Abro comillas. A un sírigo sol y luna y estrella me refiero a cosas que me suceden. Cierro comillas. Alejandra Pizarnik. Y una imagen de esta naturaleza no se puede fijar porque cuando deja de sentirse se pierde como tal, y no es posible encontrar vocablos suficientes para explicarlas. Abro comillas, toda la noche espero que mi lenguaje logre configurarme. Cierro comillas y dem. Esto da cuenta de la aceleración de ideas que por momentos lo invade para intentar subsanar tal limitación. Creatividad. Francisco Alonso Fernández señala que, abro comillas, se dispone de suficiente documentación para señalar que la personalidad ciclotímica, el terreno predilecto del trastorno bipolar, acumula rasgos positivos para la creatividad filosófica y de otras modalidades, debido a sumar como un privilegio facultades como las siguientes: el instinto de búsqueda de nuevas ideas o experiencias, la firmeza para mantener posturas poco convencionales, el espíritu de riesgo para la lucha social y el debate del pensamiento, entre otras.
Esta afirmación del autor de El talento creador es coincidente con mis investigaciones al respecto, que apuntan a mostrar que la creatividad del bipolar se amplifica gracias, por una parte, al carácter concreto por imágenes, intuitivo, multidimensional y dialéctico de su pensamiento, y por otra, a la curiosidad. Esta actividad, que Alfonso Fernández ubica como instinto de búsqueda de nuevas ideas y experiencias, y a la que Ronald Davis le atribuye la cualidad de ser una fuerza más intensa que la gravedad, la energía motriz que está detrás de la creatividad y de la evolución del hombre.